Hola, les damos la bienvenida a este primer capítulo de Animala Podcast titulado Aprender a desaprender. Yo soy Paz Curana, acompañada de Connie Verde, y juntas les vamos a contar de nuestras experiencias y reflexiones en torno al sistema educativo actual. Esperamos lo disfruten. Sé que nada sé, sé que tengo mucho que aprender. Sé que nada sé, sé que vine a la tierra a aprender. Y me enseñan los árboles, y me enseñan las flores, y me enseñan montañas, y me enseña el sol. Mira, yo creo que podemos empezar a explicar por qué desaprender. O sea, porque aquí no. Ya, vamos a hablar sobre educación, pero hay como una tesis que se antepone, ¿o no? Aprender a desaprender. ¿Por qué quisimos traer esta idea a la mesa? A mí me gustaría como empezar este capítulo eh, planteando la importancia de la educación como una forma de replicación de la cultura. Esa fue como una frase que empezó a resonar como entre las distintas cosas que estaba leyendo, buscando, y me hizo mucho sentido. Y en el sentido activo, como de que hay educación que se hace intencionadamente para replicar la cultura y la ciencia y el estilo de vida que tenemos, y también en el sentido como involuntario, ¿cachai? Que la educación en sí misma es como un reflejo de esa abstracción de lo que hemos creado como sociedad. Entonces, eh, ella trae consigo como toda una historia del pasado, ¿cachai? La educación generalmente que recibimos es una planificación de algo que pensó alguien mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cómo lo que hoy día estamos haciendo es resultado de eso? Creo que es muy clave, ¿cachai? Como el cuestionarse quiénes han estado detrás de esa planificación que es un gran porcentaje de tu vida, ¿cachai? Que al final estamos muchas personas mínimo hasta los 20, 25, no sé, o más, 30 años, metidos en este proceso como educativo interminable, con estas dinámicas como de jerarquía, de opresión, de negación del saber o de idealización de un saber único. Entonces, para mí es muy importante que empecemos como este camino del podcast y también de los otros caminos que yo estoy queriendo iniciar con el tema de la educación ambiental eh, o educación artística, no sé, hablando sobre la educación en general, ¿cachai? Como qué entendemos por educación y qué es lo que nos ha hecho la educación a nosotras y a como, no sé, nuestro territorio, ¿cachai? Oye, la pregunta de qué nos ha hecho la educación no es fuerte. Sí, po, y como desde ese entendimiento de qué nos ha hecho la educación, ahí entender por qué es relevante desaprender más que aprender cosas, casi. Como, porque ahora muchas veces nos han inculcado la idea de que aprender es como memorizar tener noción de cómo actuar según un patrón que alguien te dice, pero eso no es aprender, pues, ¿cachai? Como que aprender es algo mucho más profundo, entonces de alguna manera hay que desarmar eso que ya aprendiste para empezar a jugar con las reglas de verdad, que son algo que no pasa solo por la palabra, sino que pasa por el tú haber observado, interactuado y sentido la experiencia
una experiencia humana real, como tangible, donde tu intelecto de alguna manera se pone a tu favor. O no sé, igual es mucho más que eso. ¿Tú qué entendís como por educación o aprender? Para mí aprender es establecer relaciones mentales entre cosas, acorde a tu experiencia previa. Entonces, ¿cómo vais a aprender de fotosíntesis si nunca realmente estuviste cerca de una planta? ¿Cachai? Si siempre las viste de lejos, si no sabéis cuál es su tacto, su olor. Onda, si realmente nunca estuviste cerca de una hoja, como que no te va a entrar nunca lo que es realmente la fotosíntesis, porque va a quedar como un conocimiento externo a incluso tu cuerpo, ¿cachai? Porque nosotros como seres humanas, percibimos todo con los 5 sentidos, digamos, los típicos, porque tenemos más sentidos, que son más energéticos, digamos, puede ser. Entonces, si percibimos el mundo principalmente con el tacto, el olfato y la vista, como el mundo externo, ¿cómo vais a aprender algo que nunca antes sentiste con esos sentidos? Entonces... Y va encima si es algo como que viene una persona y te habla así en una sala de clase, cerrada, en una silla, y estáis ahí mirando así a una persona hablar, y no estáis teniendo contacto con el proceso, ¿cachai? El proceso que te están enseñando. Claro. Igual no es que tenga algo en particular contra ese tipo de diálogo, ¿cachai? O sea, por ejemplo, las charlas TED. Hay gente que es genial escuchar. O sea, yo he visto muchas veces charlas TED y es como una persona sola hablándome sin parar, hablándome de un tema que tal vez yo no tengo idea, pero es como el sentido de la cuestión, yo creo que ya complementándolo con eso que tú decís como de el conocerlo, que sea algo de tu contexto, que lo puedas relacionar, es también algo que el aprender es algo que nace con una intencionalidad que lo comprendamos, ¿cachai? Y gran parte de yo siento nuestro recorrido es como simplemente que alguien venga y te diga, oye, mira, esto es bacán y tenéis que saberlo como por tal y tal, porque es muy importante para la sociedad. Y, y ellos deciden qué es lo que quieren profundizar y hasta qué punto te tienes que memorizar y conectar con ese saber, ¿cachai? Y eso es como lo peligroso, yo creo, como que se ha pauteado todo, entonces, obvio que después nos cuesta improvisar, nos cuesta tener ideas nuevas, eh, responder al cambio, si es que nos han acostumbrado siempre como a seguir una vida estructurada, ¿cachai? Donde todo nace como de un otro que sabe más que tú. Es mucha la influencia, yo siento que tiene en nosotros la weá, es como... No, y ahora sentí una explosión de la cuestión, ¿cachai? Como que dije, tenemos que hablar de educación y hablar de qué es lo que ha pasado en Chile con la educación, ¿cachai? Porque creo que nos sabemos muy poco de esa historia, así muy poco, no sé, ¿qué sabemos de como la historia de la intención de la educación en Chile? ¿Cachai? ¿Tú qué podrías decir como... Hoy sí, antes de ir a ese otro tema, quería como resaltar en primer lugar, porque me vino esto con lo que me contabais, po, de que, de que no será que nos están enseñando las cosas correctas en el momento equivocado, ¿cachai? Onda, si a ti a esta edad, ¿cachai? Podía escuchar una charla TED y te hace mucho sentido, a una persona de 13, 15 años quizás no, pues, ¿cachai? Porque no tiene esa misma experiencia de vida que ya tuviste después de tantos años más de, de libertad que se va ampliando en cierto sentido, pues libertad incluso ya más emocional después de que termináis de desarrollar hormonalmente. Las hormonas influyen harto en las emociones. Sí, pues todo el rato. O más que en el momento correcto, quizás no es que las cosas, que el conocimiento esté bien o mal, sino que como que no debería ser que alguien le imponga un conocimiento a otra persona, ¿cachai? Como esto es lo que te hace ser alguien apto, como alguien que sea como intelectualmente capaz de enfrentar la vida. Como que al final, bueno, como conectándolo con la propuesta que yo te había hecho, como de pensar en la historia de la educación en Chile, eh,
el propósito de la educación en los comienzos, ¿cachai? Cuando se establecen las instituciones educativas, cuando, o sea, como se estandariza también, se hace como desde un sentimiento más de imitación al modelo extranjero, ¿cachai? Como a la copia de los lugares donde ya había iniciado este proceso de formación, eh, que, que no eran de América, sino que venían inspirados en modelos así, no sé, prusianos de Europa, ¿cachai? Como con una realidad terrible distinta, nada que ver. Entonces, aquí la élite chilena quería también tener ese mismo modelo porque quería parecerse como a la élite europea, ¿cachai? Como que siempre hemos tenido esa conducta. Y con esa idea también se copia la cuestión como de que la élite se educa como en la educación superior y es como una onda mucho más filosófica y no tanto técnica ni práctica, porque en esos tiempos como que era mucho más contrastante la idea de lo que era la población obrera y la población como burguesa, ¿cachai? O aristócrata. Entonces, en esa constitución de la sociedad es cuando se gendra la educación. Y también, obviamente, en una sociedad machista, ¿cachai? O sea, eso está como obvio. Entonces, de esa sociedad surge la idea como, oye, ya hay que formar a la gente porque queremos ser una república, ¿cachai? Como que queremos tener un estado, entonces tenemos que convencer a la gente de esta idea, ¿cachai? La gente entendía que la educación se relacionaba con la emancipación, con la liberación de los hombres y las mujeres, como que esas ideas estaban. Entonces, ellos incluso querían prevenir de eso. Entonces, por eso es que se hace tan evidente esa bifurcación de la educación superior y de la educación técnica y de la educación como básica general, ¿cachai? Que en el fondo uno dice como ya todos tenemos que tener una base que nos permita como, no sé, ser cultos. Y de ahí para arriba, como que la educación superior es para la gente de la élite y la educación técnica es para la gente obrera, pero que no le hablemos de ideas de liberación, no le hablemos de eh, como cosas que los pueden hacer que se nos desordenen, ¿cachai? Porque en ese momento esa idea también era muy importante de mantener al pueblo ordenado, ¿cachai? Entonces son todas esas ideas las que están como en ese, como recién nacido llamado educación en Chile y después la weá se va transformando y se va como estandarizando cada vez más y bla, y bla, 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 bla. Pero buena reseña histórica. A mí por lo menos me ayudó harto a entender que al final, claro, no es como que la educación haya sido pensada para humanos como tal, para empezar, así como seres profundamente emotivos, sino que fue como, oye, hay que educar a la gente porque necesitamos mano de obra, pues, para construir un país, pues, ¿cachai? Necesitamos ingenieros, necesitamos todo que exista ya en Europa, y por lo mismo de que, claro, de qué venimos, ¿cachai? Venimos de una colonización y de muchas masacres por todos lados, y nunca, onda terapia del shock por todos lados, ¿cachai? Y después la misma educación, otra faceta más de esta terapia del shock en que te uniformizan y todos son iguales y pucha, que lata que la humanidad se haya tirado tanto para el lado lógico y como de que la mente que puede sumar, restar, así, planificar y todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, se haya priorizado por sobre esta esfera energética de la que somos solo animales, ¿cachai? Animales que viven en el planeta Tierra y ya tenemos esta mente, pero como que complejizamos todo a un nivel tan humano, digamos. Y eso quizás también es parte de lo que tenemos que aprender en esta evolución. Es loco, porque al final hay muchas otras animales que también viven como sociedades, porque somos seres muy sociales, necesitamos este contacto y como que igual de eso uno también se va dando cuenta en este confinamiento. Otros animales que pueden realmente establecer vínculos sanos y de cooperativismo, ¿cachai? Como que nosotros nos fuimos, la educación está totalmente basada en la competencia, onda en que tú tienes que ser mejor que otra persona porque tú tienes que ganarte ese puesto, ¿cachai? Y porque es un puesto nomás, pues no son dos.
Entonces alguien necesariamente es una pelea en la que, claro, a todos les enseñan lo mismo y hay alguien que va a tener, le va a ir mejor con esas cosas y se va a destacar de esa forma, pero esa otra persona que tiene otras habilidades no tiene la oportunidad de destacarse porque no se le está potenciando de esa forma y quizás va a tener que encontrarla después de estos estudios, onda por su parte quizás lo más artístico, y no tuvo oportunidad nunca de cabida dentro de ese sistema porque el sistema no le da cabida, no se da cabida a lo artístico. Sea esa sensación de que tenéis que ser funcional a un sistema donde lo importante es el progreso y el producir, ¿cachai? Entonces, al punto de que nos confundimos tanto de que ya nuestras necesidades no son lo que guía nuestra educación. Bueno, ya hay necesidades que están sobre como satisfechas y nos hacen sentir como que tenemos que seguir la rueda de cumplir un millón de oficios y después sucede una crisis y no tenéis lo básico, ¿cachai? No, porque hemos como distorsionado que el tener acceso a ciertos como privilegios es más importante que tener un espacio como seguro donde habitar, como con personas que te traten bien. Como que yo siento que esa distorsión de repente nos deja poco tiempo para hablar de lo otro. ¿Cachai? Que yo creo que ahora, en el fondo, más allá de criticar en el sentido como de puta, estos fachos culiados del pasado que hicieron sus leyes de mierda, como pensar ahora cuál es el desafío que tenemos las personas que ya tenemos esta información, ¿cachai? Para que eso no se coma lo que viene. Porque a mí, pongámosle, lo que me preocupa es como este fenómeno de que con la privatización de todo, con la institucionalización de todo, hasta cuestiones que son súper importantes aprender se están chacreando, ¿cachai? Como que la agroecología se vuelva un negocio en las universidades. Es una weá súper penca, ¿cachai? Y pongámosle acá en Chile, recién estamos empezando con la educación un poco más universitaria de ese estilo, pero hay otros países que ya tienen negocio de la weá, ¿cachai? Que se enseña de nuevo agricultura entre cuatro paredes y puta, eso no puede pasar, ¿cachai? Como que sigamos fragmentando y manteniendo los oficios y la weá como en el pasado, siento que tenemos que transformar la weá. Entonces, yo como que me pregunto, Caleta, ¿cómo ahora nosotros como que asumimos un rol activo en la cuestión, ¿cachai? Porque yo no puedo esperar que yo pidiéndole a mi profe de 70 años como que sea más moderno, a él se le ocurra cuál es la libertad que me tiene que dar o porque bueno, no va a pasar. Entonces yo creo que tenemos como el manso desafío de pensar así cómo reinventamos todos los espacios educativos, ¿cachai? Tanto los que son así como de educación alternativa, así como los que son de educación tradicional y que, bueno, no sé, las weas como más tradicionales, no sé, como la medicina, también tengan su amarreo, ¿cachai? Oye, igual yo creo que sería interesante, estaba pensando ahora así como para llevarlo al otro tema que habíamos propuesto hablar, de que contáramos cuáles son esas experiencias en otros tipos de educación que hemos vivido. Como para nutrir así como de, no sé, otra visión, aparte de lo que hemos hablado. ¿Sabéis que a mí lo que me gustaría compartir mucho es que, bueno, estudié en Asunción, desde sexto hasta séptimo, octavo, noveno, allá había noveno. Asunción, Paraguay. Y si bien ese colegio en el que estuve igual era de una esfera muy privada y quizás un poco lo mismo de lo que estamos hablando acá, como que tenía ramos en los que igual aprendí serigrafía, ¿cachai? Aprendí a hacer como papel reciclado así en un ramo. Teníamos un ramo que era taller de serigrafía y ahí, bueno, ese era uno, sí. Y en el de papel reciclado creo que era el mismo, así, de hecho incluso me acuerdo de ese profesor. Y también me acuerdo de la profe de ciencia, que nos sacaba afuera onda siempre que podíamos y hicimos estos mismos típicos así experimentos en los que tenés que hacer en la naturaleza, que al final, onda, si yo me acuerdo de todo lo que aprendí en Paraguay, digamos, en esa época, me acuerdo de eso, ¿cachai? De esos momentos en los que estaba afuera y en los que estaba haciendo en la práctica.
no me acuerdo de los salones de clase, me acuerdo, bueno, quizás que allá también existía mucho desorden en la sala, en verdad. Habían profesores a los que no se les escuchaba nada, onda, estaban la mitad de la clase así hablando atrás, así hueando, así tirando hueás, era una hueá pero brígida. Y onda, menos de 10 personas, así onda realmente poniendo la atención al profe. Y onda, profes igual que venían de, claro, de Europa, y que nos traían también otro conocimiento, digamos, pues. Oye, eso, así como nada que ver, pero me hiciste acordar de una de las cuestiones que leí en ese libro que te comentaba del maestro ignorante, de Hansier, no sé cómo se dice, y que él decía que en la pedagogía lo que generaba el aprendizaje no era lo que intencionalmente se planificaba, sino que era el desorden que ocurría como en la sala de clase. Igual eso es bacán, pues, como pensándolo así, como que en el colegio yo creo que yo también tengo una experiencia relativamente positiva y también lo asocio caleta a esos momentos de desorden, en que los profes como que nos dejaban que hiciéramos lo que quisiéramos y teníamos ese espacio de encuentro, ¿cachai? Que al final era lo que generaba que experimentáramos, que habláramos de cosas igual, porque al final no es como ponerse yo creo como que a veces a mí me malinterpretan con que como que odio odio la escuela siempre, pero yo creo que siempre que como que uno tenga la oportunidad de masticar lo que uno hace, ¿cachai? O sea, lo que te enseñan es bacán, ¿cachai? Como que nada, eso, el desorden, apañé el desorden en la sala de clase. Oye, ¿y hasta qué edad estuviste ahí en Asunción? Hasta los 16. Justo cuando me fui, que fue en, digamos, segundo medio de acá en Chile, allá segundo, tercero y cuarto medio, como que en la normalidad de estos colegios privados, digamos, como que tú te especializáis en algo, ¿cachai? En ese momento yo, para tomar ese segundo medio, podía optar entre Batín y Batán. Y Batín era bachillerato en informática y el otro era bachillerato en administración de empresas. Y eso eran lamentablemente los únicos que habían, porque en el humanista había pasado que habían como 8 personas, 10 en los años muy anteriores. Y de hecho ese optativo como para dirigirte hacia allá no existía como hace unos 2, 3 años cuando yo entré a ese curso que hubiera querido decidir tomar ese electivo, ¿sí? O sea, esa como ya rama, digamos, porque tú te bifurcabas ahí un poquito. Entonces tenía ahí toda una malla que era una de administración de empresa y la otra era de informática, que ahí, por ejemplo, yo me metía a ese porque sabía que iba a estar poco tiempo, porque me iba a ir a vivir a Colombia luego. Pero ahí ya nos enseñaron a usar Illustrator, ¿cachai? Y onda te enseñaban a diseñar así brígido cosas. Y onda tú salías del colegio con un título en que podías trabajar haciendo diseño gráfico y ya te ganáis sus buenísimas lucas, pues, ¿cachai? Si eso es bacanísimo. Entonces eso era onda un poco la mira, ¿cachai? De los colegios allá. Que tú ya salías del colegio con algo. Y ya te ibas hacia un lado, aunque faltaba harto ahí, pues si tenéis solo esas dos. Igual teníais los demás ramos, teníais ciencias, todo lo demás, pero teníais muchas más horas de estos. Buena, qué bacán. Hoy esa weá me recordó que claro, acá en Chile, con esta cuestión de la privatización de las universidades y todo el negocio que se hizo, al final es como una obligación, pues como que obviamente el colegio llega hasta cuarto medio nomás y que con Cueva tenía un técnico que vale como que nadie te lo pesca mucho, porque como hay hubo tanta explosión de la cuestión privada que necesitáis tener que sea una wea como después de eso. Entonces, por ejemplo, eso, no sé, en Alemania, ¿cachai? Como que es súper normal que lo que tú decís, pues tenía un técnico y muchas veces tenéis práctica en trabajo en lugares del propio lugar donde está el colegio, ¿cachai? Si hay una industria de una panadería, diferentes cosas, vais cuando están en el colegio, o pongable en Canadá está el sistema del voluntariado, ¿cachai? Que los cabros tienen que tener como ciertas horas de voluntariado, que puede ser cortándole el jardín a la señora, o como recogiendo basura en la playa, y es como una variedad de experiencias que te nutren, como para explorar cuando eres más joven, pues, y que al mismo tiempo no te hacen salir como ahora muchas veces que has estado encerrado estudiando
todo el rato, muchas veces sin tener tanto tiempo para meter la mano en la masa o experimentar lo que es de alguna manera trabajar. Que es como esa gran falencia que no se está reconociendo de este año de aprendizaje, pues, ¿cachai? Ya estamos con un bombardeo de violencia patriarcal por todos lados, que cómo vaya a poder estar aprendiendo así si además estáis aprendiendo de una pantalla y en un cuaderno, no estáis y bueno, así ha sido siempre, pues, ¿cachai? Ahí te das cuenta de que siempre ha sido así la experiencia del aprendizaje. Sí, pues, sí, lo que ahora se está evidenciando es algo que, un problema que se trae hace mucho rato. Y no, que a mí como que la cuestión en verdad me quitó el sueño mucho rato. Y pongámosle cuando fui de oyente a un ramo de trabajo social, ahí yo fui porque me gustaba el profe, en el sentido que lo había cachado como de otra actividad y dije, oh no, este loco tiene una visión bacán. Ahí saludo a Faure, si alguna vez escucha esto. Y la cuestión que iba de oyente ese ramo y el profe tenía un rollo bacán, nos contaba todos los cagüines así. Y el profe estaba metido en la bola de la educación popular y tuvimos que hacer un trabajo de investigación, pues. Entonces ahí fue como, ya tengo que aprovechar y voy a investigar un tema que me llame la atención. Y le propuse a los cabros que hiciéramos sobre la historia del movimiento estudiantil. Entonces ahí hicimos una serie de entrevistas y yo como que fue como la excusa para hablarle a gente que nunca lo hubiese hablado antes, ¿cachai? Como gente como que estaba metida en la política de la U, que yo cachaba que había participado en el movimiento pingüino, y que me contaran cómo había sido la cuestión, pues, cómo había sido ellos participar del movimiento, qué era lo que los movía, como qué cosas cree que se podrían retomar para reactivar esa cuestión, pues. Y algo que me llamó mucho la atención era que como que el discurso ya estaba centrado principalmente en el tema del lucro, como que era una cuestión como de que sea gratuita y que no haya lucro en la educación, era como un pilar muy fundamental, que no había tanta justificación teórica, ¿cachai? Como que cuando lo hablaba era como, porque sí, po, ¿cachai? Y el otro como el tema de la calidad, que todos hablaban de la calidad de la educación, pero que había muy poca como profundidad en qué significaba esa calidad. Eso me llamó caleta la atención. Entonces ahí yo como que terminé ese trabajo de investigación y quedé así como chucha, así. En verdad quedé como igual, en el sentido de decir como cuál es esa calidad, que era un poco lo que yo esperaba conversar. Como cabros, cabras, ¿qué ustedes creían que había que teníamos que hacer? Y la weá era que en el fondo ese movimiento, yo creo que de alguna manera como que se quedó muy en esa cuestión de pedirle al Estado. Y es que ese es el tema, pues, ¿cachai? Como no pudiste encontrar una respuesta porque la respuesta no existe. Donde estamos todavía demasiado inmersos en este sistema, porque ya es una máquina que lleva girando caleta de rato, así, sus engranajes no han parado en tanto tiempo. Incluso ahora no pudieron realmente parar, ¿cachai? No pararon. Entonces, como que si tú estás ya como un engranaje, es como, bueno, como que sentís que esto puede moverse, pero necesita parar para reestructurarse. Y si sigue moviéndose, es como, puta la weá, ya entiendo que hay algo mal, entiendo que está mal, necesito cambiarlo, y como que intentáis pensar en nuevas formas, y es como, weón, como que es difícil. Es difícil pensar algo nuevo mientras estáis así en una inercia que no te da tiempo para pensar, ¿cachai? Sí. Oye, y pongámosle este loco, el del libro del maestro ignorante. Él decía que para como transformar esta cuestión, para que sea una educación libertadora, emancipadora, primero teníamos como que entender que se podía enseñar lo que no se sabe. Y como que con eso, de que al final alguien que no sabe leer puede enseñar a leer, ya no necesitaba y más, como que esa era la clave, ¿cachai? Y en el libro se desarrolla todo el rato la idea de esta cuestión porque eh, de que no se puede pretender como perfeccionar y estandarizar la educación y que desde arriba esa instrucción vaya a las personas, porque eso ya sería como una contradicción al principio de que todas las personas como son inteligentes y se pueden valer por sí mismas, ¿cachai? Entonces, antes de que alguien se atribuya la inteligencia y el poder,
de hacer eso, como tratar de que esta idea se disperse como por sí sola, ¿cachai? Y que de esa manera se genere la libertad, no como como en una dependencia todavía, donde yo, institución, todavía te hablo soy quien tiene las claves de cuál es la educación para la libertad o para el nuevo mundo, ¿cachai? Porque al final lo primero es como eh, hacer que el conocimiento sea como libre para todas las personas. Y eso el loco dice como, puta, el todo está en todo, entonces si alguien quiere hacer algo, quiere estudiar algo, a partir de lo que ya sabe puede conocer todo. Y no quería hacerse famoso, y como bien entretenida la cuestión porque está como ambientado en esta época antigua de Francia, donde como que los príncipes y como personajes así como de la aristocracia querían aportar a que su obrero y no sé, la gente tuviera como estos pensamientos más ilustrados, ¿cachai? Entonces el loco habla como él trataba de convencer a las personas y al final como que el ejemplo más claro era cuando él le mostraba que él sin saber un idioma le enseñaba el idioma a otra persona. Entonces como que eso fue generando como un cierto barullo y después como un loco que era poderoso dijo, loco, este método está bacán, lo voy a hacer como de mi academia de sociedad de la instrucción de los hombres libres y, no sé, emancipados intelectuales. Y el loco como que se comió esa metodología y al final se perdió, ¿cachai? Porque la institución se lo come. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que si queremos de alguna manera generar que esta revolución de alguna forma en la educación, eh, hay que dejar que estas ideas fluyan y que todas las personas por su cuenta traten de aplicarlo y aplicarlo en la acción, ¿cachai? No sirve nomás que yo me lea el libro del maestro ignorante y que me quede ahí, ¿cachai? Como que el valor sería como ahora el que yo te lo estoy contando a ti. Aunque, no sé, también el loco se va en la bola de la explicación. Que ahí, no sé, tal vez si quieres comentar algo antes de explicarte esa idea que también es muy buena. Me pasa que ya sabemos que no se quiere dar ese tiempo para tener ese flujo de ideas. Entonces como que tenéis que encontrar la forma de incidir en esa rueda que no para de moverse. Y es como que la tarea se hizo aún más compleja, así. Como como cuando no te quieren hacer así como, hoy no me quisiste apañar así sociedad. No, pero está bien, está bien. No se entiende tampoco el por qué. ¿Y qué hace esa rueda que sigue girando? Pues, tal vez, pues eso puede ser también una pregunta. Como qué mantiene, qué es lo que nos ata a esa Claro, rueda. po, sí, al que no puede parar nada, ¿cachai? Si eso al final era uno de los argumentos que daban, digamos, autoridades de la universidad, digamos, ¿por qué seguimos en paro si todo el mundo funcionaba así y se estaban dando todas las respuestas posibles para que tengamos clase y como que nos estaban respondiendo, pero claro, el malestar era mucho más profundo, ¿cachai? Ya no es sobre la forma, es del fondo. Y de eso ya se dieron cuenta, explotó en un momento en nuestra esfera. Entonces sí, eso. Sí, yo sabéis que pensaba que la gente, en vez de tener como que salir de la universidad con un título de Pedrito, Juanita, la licenciada en no sé qué, ingeniería en hueás inventadas, saliera como Constanza ha realizado el proyecto de, no sé, agricultura sintrópica en la Universidad de Chile con el impacto de tanto, no sé, pues, ¿cachai? Como que en el fondo, más allá de los cursos que yo asistí, sea el proyecto que yo generé en función a ese conocimiento lo que me otorgue tal vez como mi título. Porque de alguna manera ya, como que yo, tal vez son muy progres las ideas de la bola que ya como todos tenemos las capacidades, las mismas inteligencias, como porque quien no quiere entender eso no lo va a entender. Entonces, al final ya necesitamos pruebas. Entonces, ¿qué prueba podéis dar? Yo me imagino eso. Así que en vez de andar haciendo memorias de leer solamente papers, ya leamos el paper, pero
hagamos un proyecto con eso, y así la universidad también tiene ese como sentido, ¿cachai? Que no está solamente como un fabricador de diplomas y como producción de profesionales, sino como un espacio donde se renueva y recrea conocimiento, y también se generan proyectos que favorecen a la sociedad y a quienes participan, pues como a su entorno, Y ¿cachai? ahí como que entra un rollo muy fuerte que es el tema el academicismo en las universidades, pues. Que ahí ya se me vino al tiro a la mente Pliegue con estos capítulos que se han sacado, que están muy potentes porque te resumen este tema y te lo explican tan bien que es como, oh, está todo mal. Ah, sí. Sí, hay que, hay que hablar con esa gente de Pliegue, porque yo encuentro que ese rollo que se tiraron ahí eh, es importante. O sea, y está con todas sus letras dicho ahí, como este problema que, que ocurre con el tema de las revistas, con la privatización y el negocio incluso que se genera con esas publicaciones y todo ese rollo muy dark. Y como qué tiene que haber antes de la acción hacia algo nuevo, claramente la conversación, pues, ¿cachai? Si nuestras sociedades se construyen en palabras, un mismo texto tiene que construirse a partir de reflexiones que puedes verbalizar y necesitáis poner en palabras claramente. Y para no hablar de, claro, la base de nuestros sistemas, ¿cómo se le puede decir a un país? Ah, bueno, la gobernanza y eso, una Nación. nación, no sé. Todo está No sé, basado en un nación la papel que gente. escribo y Ah, que... no sé, amiga, no tuve educación Ah, cívica. Ah. claro, ahí por grandes falencias. ¿Así por qué? Ah, ya sabemos. Ah, sí, pues yo aquí desde, bueno, lo hemos mantenido como secreto, pero ambas estudiamos ingeniería en recursos naturales renovables. Chan, 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 lo dije. Ah, en la Facultad de Agronomía de la Chile, Antumapu, más conocido como Antumapu. Y, y nada, pues. Dentro de todo uno aprende de todo, ¿cachai? En esa carrera, pero claro, desde esta misma forma en la que tenéis que memorizar y que al final, no sé, te dais cuenta que necesariamente tenéis que salir a poner en práctica esto que aprendiste, porque claro, al final es pura teoría. Pero es esta misma educación que intentó copiar estos modelos quizás europeos, que ahora incluso estos modelos han mutado mucho. Onda ya en un tiempo, bueno, estuve viendo para una posibilidad de intercambio como a Suecia y allá como que en un semestre tenía la oportunidad de tomar 2 ramos, ¿cachai? Y el semestre se dividía en dos y tenía un ramo en el primer bloque del semestre y el otro bloque en el otro ramo. Entonces tenéis realmente el tiempo para enfocarte en una materia, como que acá nos están bombardeando de información por todos lados, así tenéis 5 ramos como mínimo, po. Entonces estáis aprendiendo mucha información y por no decir el colegio, pues cuántos ramos tenía al año y todos se dan en simultáneo. Entonces te están bombardeando de información que tú en el momento no la ves conectada. ¿Cómo vas a aprender si aprendemos en base a estas mismas relaciones que ejercemos entre las cosas? Y a veces las relaciones son tan pocas que te quedas con tan poco conocimiento que por eso se repite todo, ¿cachai? Eso mismo que te decía, aprendí recién fotosíntesis cuando lo vi de nuevo en el ramo de ecología en la universidad, ¿cachai? Y ahí como que, oh ya, como que lo empecé a integrar más en mí. Y onda, ¿qué pasaría si, si en la educación ya anterior a esta especialización no desarrollamos más este otro hemisferio que nos permita establecer relaciones y establecer una relación entre ambos hemisferios, pues, ¿cachai? No solo explotar uno, sino que establecer esas relaciones que te permitan después entender lo que puedes querer estudiar, ¿cachai? Esto mismo de que tú decidís, por ejemplo, escuchar una charla TED y te hace tanto sentido porque tu mente la buscó de alguna forma y llegaste a ella, porque tú querías aprender eso, pero acá lo que te hacen es, claro, no, tú tienes que aprender esto y esta malla es así, y obviamente por algo la mayoría de todos te dicen, no, es que en la universidad siempre hay ramos que no te van a gustar y no hay a aprender nada casi, ¿cachai? Es tiempo, y obviamente si no tenéis la disposición de querer aprender algo, ¿cómo lo vais a aprender?
Al final lo que importa es pasar el ramo y chao. No importa cómo. Y ahí te di cuenta que eso también es la base de cómo se mueve la sociedad, ¿cachai? Oye, lo que importa es ese fin. Sí, pues ahí ya es como la exacerbación máxima del sinsentido de la educación cuando ocurre eso, pues. De que por abarcar demasiado al final se vuelve como el cumplir solamente con la evaluación, que al final es uno de esos métodos que nos hace generar un amarre a la libertad y la potencial que tiene el aprendizaje. Porque por un lado, ya una, una oportunidad de explorar algún conocimiento se ve sesgada con que lo que se ve en la evaluación es lo importante y por otro lado, así, no sé, pues tal vez rendir esa evaluación exitosamente te va a implicar no tener tiempo para ver esas otras facetas de la cuestión. Y así se va repitiendo el círculo vicioso eternamente. A mí, pongámosle, me hiciste acordar que el año que congelé y tomé los talleres de la Universidad Abierta de Recoleta y también los talleres de la Escuela de Educación Popular Paulo Freire. Ahí fue como, oh, qué rico, esto es. Porque pongámosle en Recoleta había un taller que tomé que era de facilitación de procesos en organizaciones, que lo hacían dos mujeres muy motivadas que amaban lo que enseñaban y estaban asistiendo al taller personas de diferentes lugares de Santiago, de organizaciones sociales, de colegios, de todo, ¿cachai? Y siempre en esta dinámica circular de que las tareas son simples pero al mismo tiempo se relacionan con tu contexto. Aprendí caleta y no pude terminar ese curso porque al final por el tema de tallito social se canceló, pero con el tiempo que estuve ahí me sirvió un montón para aprender, por ejemplo, de que existe una relación entre el sentir, el pensar y el hacer. O más que existe una relación, que esa es una de las trilogías como fundamentales que nos pueden ayudar a guiar nuestros procesos de decisión, ¿cachai? Entonces, ahí, que esa es una metodología de Germinar, que es como una organización, ONG, no sé bien, que desarrolla esta metodología con ideas de la antroposofía y lo lleva como a este mundo del facilitador que tiene que ayudar a estos grupos de distintos tipos, ¿cachai? Empresariales, organizacionales, a resolver sus conflictos. Entonces, los locos desarrollaron una metodología así como de inducción y te metías ahí como a analizarte a ti mismo primero que todo, ¿cachai? Porque antes de resolver el problema como desde afuera, como algo estático, tenéis que ver qué es lo que te está pasando a ti con eso, ¿cachai? Entonces, desde ahí, desde el sentir, después de ahí va el pensar como ya cuáles son todas las posibilidades, cuáles podrían ser las posibles soluciones, cuáles son las restricciones que tengo, y te va en esa etapa de como lluvia de ideas, ¿cachai? Y después haces. Y en el accionar, eso también se relaciona con el futuro y el pensar con el pasado y el sentir con el presente. Y esa trilogía a mí me cambió lo que mi estructura de pensamiento y para mí eso fue un aprendizaje así muy nutritivo, ¿cachai? Eso como que fue algo súper simple que requirió como 1 hora a la semana y que fue un aprendizaje significativo y no tuve ninguna prueba, ¿cachai? Entonces, ahí yo dije, no, esta weá, como que, ¿qué hago? ¿Cachai? Porque al final como que uno siempre después queda con esa ansiedad, yo siento un poco de que cuando he tenido esta experiencia muy bacana afuera, cómo eso lo llevo a compartirlo con mis pares, ¿cachai? Que yo a veces cuando estoy en clases, pongámoslo ya sea en presencial y ahora en online ni hablar, como que en verdad me siento súper desmotivada escuchando a mis compas, ¿cachai? Cuando el profe pregunta alguna pregunta, las preguntas tipo siempre, ay, ¿en qué va a entrar en la prueba? Que igual es como
normal tener esa clase de intriga, pero me da lata así como que en verdad nadie más le surja una pregunta porque no sé, o te da lata preguntar o cualquier cuestión. Y todo lo contrario a lo que viví en la escuela de Paulo Freire, o sea, que lo organizaban cabros y cabras de diferentes carreras y que llevaban igual harto rato ahí juntos planeando cómo hacer la cuestión y que se centra en la pregunta, ¿cachai? No existe esta weá de que la clase funcione si es que tú no estás respondiendo a ella, ¿cachai? Y hay como todos participan y construyen lo que se quiere hacer en la clase y ahí fue como ya vivirlo bacán también con niñes y me gustó caleta, ¿cachai? Como que tenía un día a la semana la clase con adultos y el otra con niñas, bueno, gente igual también de mi edad, pero era como el contraste y ambos espacios funcionaba, ¿cachai? Y fue muy, muy bacana esa experiencia. Me pone muy feliz escucharla también, por fin ir entendiéndola más, pues, Sí, ¿no? yo no te lo había Sí. contado. Sí. Sí, ya, ahora así como ya pensando que nos queda un poquito rato, como de nuestro tiempo estimado, yo igual siento que he hablado caleta en este capítulo, como que siento que tenía demasiadas hueás en la cabeza con este tema de la educación. No, a mí de repente este tema ya guiado hacia las emociones, sexualidad, me gustaría quizás darle otro espacio más, sí, porque es un gran tema y aún estoy terminando ese libro. Sí, y si quieren ahí empezar la sexualidad y el funcionamiento de la dominación, que al final un poco en lo que me he ido basando también para pensar desde este mundo emocional, ¿sí? En el que somos parte. He aprendido mucho a partir de ahí. Como partiendo desde el primer shock que es no vivir en un mundo donde no se valoran los sentidos, pues, en que somos animales que vivimos en base a esos sentidos. Pero bueno, ya, ahí podremos hablarlo. ¿Y sabéis qué? Lo que también me venía muy, muy mucho a la mente de compartir en cuanto a estas experiencias que hemos vivido nosotras, que, bueno, hice un voluntariado en un momento a un parque, un centro de educación ambiental que se llama Catalapi, que está en Puerto Montt, al sur de Puerto Montt, como al inicio de la carretera austral. Y ese en verdad ha sido como el acercamiento más bello que he tenido a la educación, donde llegué, por suerte llegué el sábado en vez del domingo, y justo ese sábado había un taller para monitores ambientales, para facilitadores ambientales, de educación ambiental. Y al final nos hicieron una clase, ¿cachai? Nos enseñaron aprendiendo, claro, nos hicieron la misma clase que uno le haría a otras personas. Y que al final se basaba en esto mismo de las relaciones, pues, donde importa más qué puedes aportar tú como individuo a este colectivo a partir de tus experiencias pasadas, más que de lo que te pueda estar diciendo solo una persona. Al final, todos y todas estamos construyendo este conocimiento en ese momento en que nos encontramos reunidos, ¿cachai? Como a partir de ahí valorizar la reunión, digamos, presencial, que en este momento también se está dando en esta esfera virtual, donde importa eso mismo, ¿cachai? Esa misma reunión y lo que se pueda generar a partir de esas personas reunidas, que es un espacio y tiempo único, porque son únicas las personas que están en ese momento y también están viviendo su propio proceso personal único, donde ese momento no se va a repetir nunca más. Entonces me quedaron ahí, hicimos el recorrido de un sendero del parque, porque ese parque se empezó como a gestar hace 25 años atrás, con una misma profesora que intentó aplicar la educación ambiental en Chile, donde en los colegios, pero se dio cuenta que su sistema educativo no tenía cabida dentro de ese sistema, ¿cachai? Entonces ella tuvo que crear algo nuevo para hacer lo que ella quería hacer, porque no hay cabida en lo otro. Entonces, hace 25 años compraron este terreno allá al sur de Puerto Montt, que estaba súper erosionado porque había pura ganadería, que imagínate, todo había sido talado, puras vacas, por todos lados, desde hace mucho tiempo atrás. Y empezaron a rehabilitarlo, a dejar que los árboles crecieran, y se instalaron a vivir ahí hace 2 años. Y a partir de ahí que han estado generando los senderos del parque. Entonces, ¿cuál es la idea como de este centro?
es que las personas de tanto colegios como universidades o lo que sea, ¿cachai? Lo que sea en verdad, pueden ir a hacer retiros a ese centro y tener como jornadas quizás de una semana, donde ahí puede ser estos mismos viajes que uno hace en el colegio, de, no sé, de fin de año, no sé, tercero, cuarto medio por ahí, como de, supuestamente para aprender. Bueno, lo podía hacer ahí y, y realmente tenéis otro tipo de acercamiento a la naturaleza, ¿cachai? Que a mí, en verdad, ese lugar me dejó muy enamorada. Tiene como ya sus casitas, tiene una cabaña con quizás unas 20 camas listas como para gente que vaya a quedarse. No es, sí, pues, Catalapi. No es tan masivo tampoco, ¿cachai? Ahí te das cuenta que quizás la experiencia educativa tiene que ser mucho más focalizada, porque somos seres tan únicos, individuales, que te tienen que dar el espacio para ser. Entonces, obviamente, en la educación, el sistema educativo actual, que, que es de producción en masa de personas, como es en las otras escalas de este sistema, que está claro, como habíamos hecho solo la entrada, nunca vaya a poder desplegar tus habilidades si no, nunca se te escuchó, ¿cachai? Esto mismo de que tú me decís que ya nadie habla en las clases virtuales, están, es un poco más de lo mismo, de tú escuchas y te callas y replicas lo que y haces lo que yo te pido hacer, ¿cachai? Es acatar, es esta terapia del shock de hacer por hacer y porque es lo que hay que hacer, no, pues, ¿cachai? Donde ya, pues si falta poco, así ya te voy a licenciar, pero después más de lo mismo. Y es bacán tener estas conversaciones porque es parte de ese mismo proceso. Reconocer que hay algo que nos hace mucho ruido y pucha, que lata que en verdad estés estudiando algo que según y a partir de uno podría darle otro uso y otro cuestionamiento también, porque yo no creo que esté mal lo que nos estén enseñando, sino cómo lo cuestionamos, ¿cachai? Cómo a partir de ahí, de que sabemos cómo funciona, digamos, por nuestra carrera, el sistema de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, ¿por qué no pensamos qué es lo que está mal con ese sistema y proponemos formas de cambiarlo? Si somos estudiantes, ¿cachai? Estamos generando una cantidad de trabajos que se quedan ahí en la nube, en el curso de entregaste, y al próximo año se va a generar un trabajo igual, pero eso no sirve para nada, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tu trabajo como estudiante se desvaloriza y tú no eres nadie para decir nada. Pero ¿cómo no? Pues, ¿cachai? Si vamos a ser parte de esa sociedad. Entonces, claro, es parte de lo mismo de que en ningún momento tenés un cuestionamiento más profundo de lo que es el sistema, ni de lo que te están enseñando. Y yo siento que podríamos generar tanto más haciendo ondas debates y proponiendo ideas que se nos ocurran a cada ser así por individual y entregando esa información y que se reconozca que somos seres que tienen esa habilidad también de tener ideas creativas, de pensar en algo que sí pueda funcionar. Y no necesariamente cuando ya te salgáis de la carrera y tengáis el título, que ahí recién vaya a poder hacerlo. Es como, ¿por qué? ¿Cachai? ¿Acaso el título, claro, el título de marca, el cartón dice qué? Onda, yo ahora que estoy en cuarto y medio, voy a saber como menos que en un año más nomás, que quizás, ¿cachai? Como que tenga quizás ese título. Estoy sabiendo realmente menos. Si ahora estoy teniendo la instancia de pensar en muchas cosas, de que tengo, claro, todos estos ramos que te bombardean por distintas esferas, ¿sí? De que veis el ministerio, y el legislativo, y ambiental, y social, y por todos lados. ¿Por qué no intentar generar esa instancia de relacionar todo esto y de que te den la libertad de tú hacer algo con ese conocimiento que te entregan? ¿Sí? Donde ahí se daría realmente el aprendizaje. Oye, muchas ideas, Fasky. Bueno, por un lado, como que lo que planteáis de Catalapi todavía me quedo dando vueltas, de que aprovechar la instancia con las personas. También me recuerdo como la idea de tener voluntad de hacer algo, ¿cachai? Como que yo en ti, obvio que imagino tu capacidad de generar un debate, de investigar por tu cuenta y creerte el cuento de las cuestiones porque tenía una voluntad y como una concepción así de ti mismo como un agente de cambio o como alguien así que no le tiene miedo al error, ¿cachai? Entonces,
como que existe como varias cosas que componen ese ser que se atreve, ¿cachai? Que como que no se queda a lo mejor en la vergüenza o en la pereza, ¿cachai? Entonces, a mí, pongámosles, también es algo que, como tú comentabas, y de como en el futuro hablar sobre los sentimientos y la sexualidad, yo creo que el tema de la voluntad también es algo que es interesante como poner en discusión. Y, y ya yéndolo en otra volada, lo que tú decías y ahora, de que también yo pensaba que además de tener esta instancia de generar cosas que tengan un impacto directo tal vez, o que se relacionen con nuestra realidad, también darse la oportunidad del juego y del error en torno a ese tipo de cosas, ¿cachai? Como que a veces yo creo que somos demasiado cuadrados como con la idea de, ya, ahora vamos a hacer, no sé, por ejemplo, un informe de diagnóstico para generar un plan de manejo para tal cosa. Y ese plan de manejo tiene que ser genial porque le va a servir al dueño del predio, ¿cachai? Pero, ¿qué pasa si es que nosotros en verdad nunca hemos hecho un plan de manejo de esos tipos y en verdad nunca hemos estado en un lugar después de un incendio? No sé. Como que obviamente eso influye demasiado en el trabajo que vamos a hacer, ¿cachai? Y como que yo siento que a veces en los trabajos como que hacemos la vista gorda y nos intentamos creer ese juego de como ya, usted tiene que hacer un informe de contaminación ambiental tomando, no sé, información con programas complicados y nos quedamos en ese detalle sin permitirnos tal vez como explorar cuál sería la forma intuitiva que nosotros haríamos de las cosas o qué errores nosotros vemos de las cosas, ¿cachai? Como que yo obviamente no podría proponerle al profe ahora que nos haga hacer como cuestiones tan experimentales, pero yo igual me cuestiono eso, ¿cachai? Como de que en verdad a veces nos demos esa oportunidad de decir, miren, está este conocimiento así como lo tienen, jueguen a crear algo y puede que funcione y no le sirva a nadie, pero por lo menos intenten a crearlo sin tener miedo de que te van a poner una nota mala, ¿cachai? Como que ahora yo siento que es casi que yo creo que también ese es como otro mal que hay que combatir, como que la gente tiene miedo a decir algo porque te van a descontar puntos, como que, ¿qué onda, cachai? Entonces, nada, como que así como ya para tomar ideas así de cierre, también como comentar que a mí ya después con este último viaje, ir a Brasil, yo ya como que ahí ya me fui un poco a la B con el qué hacer con el tema de la educación, en el buen sentido, porque ya, por un lado ya había estado toda esta volada histórica, tal vez más política, pero allá como que me fui en esta volada lingüística, ¿cachai? Como cultural, totalmente. Onda de cuestionar cómo uno como ser humano puede llegar a un lugar y no entender nada de repente y después terminar hablando de la cuestión y teniendo otros códigos, ¿cachai? Y la flexibilidad y lo que significa el lenguaje, como que a mí me impresionó mucho y también el que en verdad las culturas se nutren entre sí y hay una diversidad de cosas que podemos aprender, ¿cachai? Como con abriéndonos a otros países. Así yo siento que eso también es algo terrible importante. Como que pese a que estoy de acuerdo con la idea de que del conocimiento sea como enfocado como con una mirada territorial así local, pero entendiéndose como un todo global, que todos estamos, como que toda Latinoamérica en el fondo tenemos este mismo proceso un poco de colonización, de salir de este velo, ¿cachai? Entonces, brígido, ¿cómo saber que allá ahí también ha existido un proceso de privatización de las universidades, ¿cachai? Pero que han existido, por ejemplo, alternativas que se han posicionado así como entre la gente, como universidades que, no sé, pues tenía esta cuestión de que vais 3 meses y después 3 meses a trabajar en un lado, o como la universidad se ha metido a trabajar con gente de movimientos políticos campesinos. Entonces ahí como que me pasó que con Brasil me dieron muchas ganas ahí como de volver para seguir como conociendo un poco ese rollo y sobre todo la bola del MST, pues, ¿cachai? Que ellos van con la educación de campo, que ya se van en un rollo así de reforma agraria, y donde meten la educación popular, y meten la agroecología, y meten el feminismo, y todo es una misma construcción.
Claro, Todo es claro. claro, al final lo que se me viene ahí, que es la idea que he tenido también de base todo el rato, es que se tiene que generar este sistema paralelo que onda avanzan al mismo tiempo, pero para otro lado nomás. Y no sé, como que no se juntan. Imposible, como que ya es muy difícil pensar dentro de este mismo sistema capitalista una nueva forma de educación porque no se puede, ¿cachai? Y onda, todo lo que viene a partir de ahí son como soluciones parches, esto mismo todo el rato, parches. Sí, sí, yo creo que como... Y un poco también desmembrar esa palabra de capitalista, ¿cachai? Porque yo creo que como volviendo a esa idea del tema del lenguaje, yo me di cuenta que hay muchas palabras que yo no sé muy bien su significado o, o también hay palabras que van tomando significados más complejos y que eso no necesariamente significa que la otra persona va a tener ese mismo proceso de... Entonces estamos hablando de cosas distintas. El lenguaje nos va acompañando en este proceso y el lenguaje nos delata todo el rato como una prehistoria igual, pues. Siento que también a veces está el como martirio así de que pucha, no hablo como eh, inclusivo o no use la palabra correcta, pero es algo que hay que no sé, hay que ir trabajando nomás y que se va a ir dando con el pasar del tiempo que vamos encontrando las palabras mejores. Y ahora que como sociedad nos pongamos de acuerdo que tenemos que de alguna manera desestabilizar o dejar de acreditar tanto en esta idea del capital, es como primero entender qué es el capital. Nadie sabe de repente bien a qué se refiere alguien con decir lo capitalista, yo creo. Como que a qué nos referimos con esa weá también yo siento que es parte de la búsqueda. Ya me fui en otra ola, pero era un poco la idea de la palabra capitalismo, como desintegrarla también, como que a lo mejor lo hablemos en los capítulos que vienen, y el tema del conocimiento y del lenguaje, cómo ellos se van co-construyendo en una relación así que va avanzando, ¿cachai? Y ahí como para meterle otro así como insumo que a mí me hizo mucho sentido, fue que una vez yo leí que el Mapuzungún es un lenguaje que toda palabra está ahí porque es entendida y es conocimiento. Y no está, no existen palabras para esas cosas que no son bien entendidas, que no son relevantes de alguna manera en esta cosmovisión. Entonces, yo creo que eso es como un ejemplo de cómo el lenguaje se puede construir desde una cuestión al punto de que el mismo lenguaje es tal vez todo el conocimiento y saber que necesitas nomás, ¿cachai? El que yo me pueda comunicar contigo, todas las palabras que sé, todas esas palabras son mi pool de ciencia que me hacen capaz de enfrentarme a la vida y, pucha, de ahí para adelante es como ser científico brígido, pero con la base del lenguaje ya uno tiene una cuestión enorme de potencial, ¿cachai? Entonces también por eso ahora está como harto de moda ese rollo como de la ecoalfabetización o de retomar o tomarle la valoración al lenguaje. Oye, ¿sabéis qué? Me tinca mucho leer este texto que tú copiaste ahí. Ah, Sí. ya, pues para cerrar. Ajá, Sí. ahora sí, nos salió un poquito más largo ¿Le este doy una capítulo. lectura yo? Que lo he Ya. estado viendo. Dale. Ya. Como todo fenómeno complejo, para entenderlo mejor, conviene descomponer el hecho educacional en elementos constituyentes. Como una primera aproximación, como lo plantea Munizaga, es bueno destacar 3 factores, inseparablemente relacionados, que ayudan a entender mejor el todo. La educación como un proceso de socialización de las generaciones nuevas. Entonces, en este primer factor, ¿cierto? En esta faceta, la educación ayuda a las personas a incorporarse, a comprender sus mecanismos, a cómo participar y organizar la sociedad. De aquí surgen los temas de participación, solidaridad, ciudadanía, política, entre otros. La segunda faceta, la educación como una preparación para contribuir a satisfacer las necesidades de una sociedad. Preparación para la producción, los servicios, las profesiones, las artes, que algunos llaman preparación para la vida práctica. Esto da la dimensión práctica y vocacional de la educación, aptitudes,
obtención de conocimiento, preparación para el trabajo, entre otros. Y la tercera faceta, la educación como desenvolvimiento de la personalidad, esto es, la formación humana, del espíritu, se decía antiguamente. Esto incluye la formación del carácter, la sensibilidad, el razonamiento, la ética, la educación artística, el desarrollo físico, entre otros. Era bonito de leerlo, había que leerlo. Sí, ahí gracias a los profes de educación superior, se llama educación superior, segregación en Chile y nuevas políticas para el hombre. Ya, chao amiga. Ahí nosotros seguimos conversando para no dar la lata aquí. Sí, es que es parte de, es demasiado complejo y hay que abarcar todo, no se puede abarcar solo la educación, ¿cachai? Tenemos que irnos en todo. Sí, hay que irse en todas las bolas y que nos comenten ahí qué temas les llamaron la atención. Yo les voy a seguir hablando del Maestro Ignorante, porque yo creo que ese libro está como ahí todavía latente, pero este tema de la educación nos parece muy muy bacán saber sus opiniones, qué les parece, así las cosas que les vamos comentando, porque ya estamos, pues capítulo 1. Sí, y como canción ahí para que escuchen, porque nos hubiera gustado ponerla también, y para que la escuchen cuando quieran, así también. La rutina nomás. Rutina de Pablo Escobar. No, mentira. Ay, todo mal. Rutina de Ángel Escobar. Lo engloba todo al final. Todo el sentimiento así interno que uno puede... La música siempre ahí. Ya. Adiós, amiga. Gracias a todos quienes nos acompañaron en esta conversación. Adiós. Gracias, animales. Antes que pueda amar y nunca encuentre las palabras que calmen tu sed y mi alma que anhela poder armar seguirá tirando piedras hasta que puedas ver. Y tal vez mi piel se parta antes que pueda armar y nunca encuentre las palabras que calmen tu sed y mi alma que anhela poder amar seguirá tirando piedras hasta que puedas ver. Y tal vez mi piel se parta antes que pueda armar y nunca encuentre las palabras que calmen tu sed y mi alma que anhela poder amar seguirá tirando piedras hasta que puedas ver.